Buen día a todos, chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien, no? Sí, listo, buen día. Ya. Un cachito esperaremos a que se conecte el resto. Ya, chicos, en la anterior clase nos habíamos quedado en función de probabilidad. Vamos a hacer un poquito de una retrospectiva o retroalimentación para que te quede todo claro, ¿sí? ¿Qué pasos hemos hecho y cuál es el objetivo de la anterior clase? Ya, antes de hacer la retroalimentación, ¿qué habíamos dicho que era una función de probabilidad, chicos? O una función. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice lo que es una función? A ver. Ahí no se olviden poner presente y su carrera en el chat. A ver, ¿quién me dice qué es lo que es una función? ¿O qué hacíamos cuando veíamos una función? ¿Nadie? Ya ni modo, pues, a la antigua, a ver. Douglas Lafuente, ¿qué es una función para ti? Si no entendemos lo que es una función, menos vamos a poder calcular funciones de probabilidad, ¿no ve? Entonces, lo que tenemos que hacer es ir avanzando, ir entendiendo, pero de manera, coherente para que vayamos realizando todos los ejercicios. Entonces, a ver, ¿quién me dice? Douglas Lafuente había mencionado. ¿Qué es para ti una función? Douglas, ¿estás presente? Sí, dice, eh, ¿Qué es para ti una función? No necesito que me digan la definición exacta, pero ¿qué has visto o qué crees que es una función? Eso han visto en álgebra. ¿Qué hacían en funciones? la relación entre dos conjuntos. Ya es una relación entre dos conjuntos, sí, pero ¿cuál es el objetivo de encontrar una función? ¿O qué representa una función algebraicamente? Sí, es la relación entre dos conjuntos, pero en realidad,
¿cuál es el objetivo? O sea, ¿para qué se han creado las funciones? Eso tienen que entender bien antes de seguir avanzando. A ver, Belén, ¿te acuerdas para qué se han creado las funciones? ¿O cuál es el objetivo? ¿Qué me Mm, dices, Belén? A ver, ¿qué es una función? ¿Qué es una No función? importa ¿Para qué se sí, no encargan importa las si no funciones? saben a la perfección. Ya, a ver, ¿qué es una función y cuál es el objetivo general de esta función? Es, que no sé cómo explicarle, dice. Es como, me hace casi Ya, quiero sobre las está variables, bien, Belén, a ver, trata de explicarme. donde una variable depende, Ya, algo así, dice, para encontrar el valor. ya, sí, sí, le estás dando más o menos en el clavo, o sea, sí tiene esa relación. Es como si les preguntase, a ver, ¿cuál es el objetivo de un taxi? Y ustedes me están diciendo, el taxi es un, no sé, un objeto que tiene cuatro ruedas, que va por las calles, ¿no ve? Tiene doble tracción, cuatro tracciones en las ruedas, tiene hasta caja quinta, presenta parabrisas, más o menos así me están respondiendo en relación a la función. Pero ¿cuál es el objetivo de un taxi? A ver, ¿cuál es el objetivo específico o general en este caso? ¿Qué haces con un taxi o qué servicio te presta un taxi? ¿De transporte? Transportarte. Exacto, no ve de transportarte de un lado a otro, ¿sí? No les estoy preguntando cuál es la definición de un taxi, ¿sí? Entonces, por eso les digo, no es lo mismo decir cuál es la definición de una función que cuál es el objetivo de encontrar una función. Es muy diferente. A ver, ¿quién me dice? Una función es la relación entre dos conjuntos, tienes una variable independiente, dependiente, ¿no ve? Se le asigna un valor a cada función numérico que habíamos visto en la anterior clase, todo eso. Pero, ¿cuál es la esencia de encontrar una función o qué es el objetivo general de una función? ¿Sí? ¿O qué encierra en sí una función? ¿Qué representa, mejor dicho? Listo. ¿Qué representa una función? Cuando hacían funciones en álgebra, ¿qué es lo que hacían después de hallar todo el proceso matemático? Los gráficos. Correcto, Kevin. Entonces, ese es el objetivo general de una función, el encontrar la gráfica, ¿sí? Ese es el objetivo general de una función. Vuelvo a repetir, la función, ya me han dicho toda la definición, pero ¿cuál es la esencia que encierra cómo se llama? La función es encontrar un gráfico, ¿sí? O está relacionado con hallazgo de un gráfico, ¿sí? O representa una parte gráfica de un todo, ¿sí? Entonces, ya saben, ese es el objetivo de una función, porque si no entendemos cuál es el objetivo, repito, de una función en estadística avanzada, no vamos a entender mucho menos qué es una función de probabilidad, ¿no ven? Entonces, muy bien, Kevin, eso es lo que representa una función. Ahora, con lo explicado en la anterior clase, habíamos hecho una serie de pasos y habíamos quedado en esta tablita, ¿no ven? Donde en la primera parte, ¿qué hacíamos, chicos? ¿Recuerdan? ¿Qué hemos hallado o qué representa la parte de la primera fila? ¿Qué habíamos dicho todo esto? Campo muestral. Es el campo o espacio muestral, ¿no Espacio ven? muestral. Correcto. Y ese se representa con la letra generalmente E, pero se puede representar con cualquier otro tipo de letra. S, O, P, Q. Siempre va con una letra mayúscula, ¿no ven? Y en una función, ¿qué habíamos dicho que representa esto? ¿Al dominio o al rango? Al dominio, licenciado. No. Dominio. Dominio. Ya, entonces ya se están ubicando. Entonces, una vez habiendo conocido eso, ¿qué es lo que habíamos hecho acá?
Primero, ¿con qué nombre algebraicamente se conoce a toda esa fila? Con el rango. Rango. ¿Y el Rango. rango qué es? Asignar un Asignarle, valor numérico. correcto. ¿A quién le vas a asignar un valor numérico? A Al la espacio variable. muestrario. Al espacio muestral o a cada una de las características o eventos que tiene ese espacio muestral, ¿no ve? Entonces, lo que estamos haciendo es encontrar los posibles eventos aquí arriba y no podemos trabajar de manera cualitativa, a eso me refiero. Entonces, tenemos que agarrar y asignarle a cada uno como un nombre, pero en este caso el nombre va a ser un número, ¿no ve? Y eso se llama rango, ¿sí? Del dominio que habíamos generado. Listo, hasta ahí todo claro. Una vez que agarramos y hacemos todos, bueno, esos dos pasos en realidad, el siguiente es asignarle una función de, ¿qué habíamos dicho? De probabilidad, ¿sí? Ahora, ya en palabras más sencillas, ¿qué creen que es una función de probabilidad? Si ya saben más o menos qué es una función, ¿qué es una función de probabilidad? Ya sabemos todo esto. Una función de X habíamos dicho que es, ¿qué? Una representación gráfica, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando asignamos una función de distribución a una variable aleatoria cualquiera X de tipo discreto? Sencillo. Estamos asignando una probabilidad a cada uno de sus valores. Y esos valores representan o se representan gráficamente, ¿sí? Entonces, estamos asignando una probabilidad a cada uno de los elementos que habíamos mencionado en el espacio muestral y cada uno de esos elementos representa una gráfica, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, hemos hecho tres pasos. Hemos encontrado el espacio muestral, le hemos dado un nombrecito, ¿sí? Y ahora estamos asignando una probabilidad. ¿Se entiende? ¿Sí? Y a esa probabilidad se puede graficar. ¿Sí? ¿Se entiende el resumen que he hecho? Yo creo que sí, ¿no ve? Entonces, sí, los elementos del espacio muestral y posterior a ello le asignamos una probabilidad. Esta probabilidad puede ser graficada, ¿sí? Ese es el objetivo general de encontrar una gráfica. Ahora, justamente eso vamos a hacer. Aquí está. ¿Recuerdan? Parecía que lanzar un dado simplemente era algo cualitativo. O sea, lanzo un dado y después los posibles resultados no me interesan mucho. Pero hemos visto paso a paso que se asigna un valor numérico y al asignarle un valor numérico, repito, podemos hacer o encontrar o asignar una función de probabilidad que simplemente es una gráfica, ¿lo ven? Entonces, lo único que hacemos es lo siguiente. Cachito voy a aceptar a uno de sus compañeros. ¿Qué hacemos? Al valor del dado que nos sale 1, cuando le asignamos una probabilidad, hemos visto que la probabilidad de que nos salga un dado, el número 1, había sido ¿cuánto? 1 de 6. 1 de 6. Entonces, ahí está su representación gráfica. Cuando nos sale 1, ¿sí? Su probabilidad, aquí arriba estamos haciendo 1 de 6. Ustedes estamos graficando simplemente. Este es un diagrama de barras, ¿ya? Ahora, se hace lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado nos salga el número 2? ¿Cuánto es? 1.
1 de 6. ¿No ve? Entonces volvemos a graficar. ¿Sí? Y así hacemos hasta llegar a que nos salga un número 6 al lanzar un dado. Entonces, en este caso, hemos visto que la probabilidad de que te salga al lanzar un dado o ¿cómo se llama? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tiene la misma probabilidad en ambos, o en todos los casos, sí o no? Sí, ¿no ve? Tiene la misma probabilidad. ¿Por qué? Porque habíamos visto en la tablita, habíamos visto en el experimento, para que me salga un número 2, yo sé que la probabilidad de que me salga un 2 al lanzar un dado va a ser siempre 1 de 6. ¿Sí? Para que me salga un 4, la probabilidad igual es 1 de 6. Entonces, en todos los casos, la probabilidad es 1 de 6. A eso me refiero. ¿Sí? Ahora, muy diferente sería que les pregunte cuál es la probabilidad de que me salga 1 o 2. ¿Cuánto sería eso? Estos dos. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado me salga en su cara el 1 o el 2? 2 de 6. ¿Cómo es, muchachos? ¿Está bien? Participen, a ver, ¿está bien? 2 de 6. Sí, Lisa. Uno o dos, Lice. 1 de 6. Claro, que me salga al lanzar un dado el número 1 o el 2. ¿Cuál es su probabilidad? Casos favorables sobre casos totales. ¿Está bien lo que ha dicho su compañero? 2 de 6, dijo su compañero. ¿Está bien? ¿Cómo es, chicos? Licenciado, si vamos a obtener uno de las dos, estamos hablando de que la probabilidad es de 1 de 6. En caso de que queremos obtener uno de los dos, nada más. En caso si vamos a obtener ambos, sería 2 de 6. Ya, a ver qué dicen. ¿Está bien explicado eso? La pregunta es, Sí ¿cuál es? se toma en cuenta. A ver, ¿qué dices de esto? Uno, tenemos que sacar uno o dos, o sea, tenemos dos casos que son favorables. Y como Ex. solo es un dado y son seis números, serían dos Ajá, casos favorables sobre seis casos posibles o totales. ya. ¿Quién mencionó eso, Vladimir? Excelente. Esa es la explicación, ¿no ve? ¿Qué dijiste? Son dos casos favorables. O nos va a salir el número 1 o nos va a salir el número 2. ¿Sí? Pero tenemos un solo dado, has dicho. Y ese dado tiene 6 caras. Entonces, todos los casos posibles son 6. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el número 1 o el 2 al lanzar el dado? Es 2 de 6, porque son dos casos favorables y 6 casos totales. Entonces, la probabilidad es 2 de 6. ¿Sí se entiende eso? Sí, ya. Ya. Entonces, no hay donde perderse. El último, ¿cuál es la probabilidad de que me salga al lanzar un dado los números 1, 2, 3 y 4? Casos favorables sobre casos totales. ¿Cuántos casos favorables tenemos que pueden salir? Es mecánico esto, ni siquiera entra en la parte de razonamiento. ¿Cuántos casos totales tenemos? 6. ¿Cuántos casos favorables si queremos que al lanzar un dado nos salga 1, 2, 3 o 4? 4 casos favorables. Entonces la probabilidad es 4 de 6. 4 de 6. Listo. Entonces, así es como casos totales no se modifica. Son 6 casos totales. ¿Cuántos números pares existe en un dado? A ver, ¿quién me dice? ¿El 1 es par?
¿El 1 es par o no es par? 3 números pares. No. El 1 No es no es par. El 2, Sí, es par. sí. Sí. Este Sí. tampoco. El 4 es par. El 5 no nos sirve. Y el No. 6 sí es número par. Entonces, la fórmula de probabilidad habíamos dicho que es así, ¿no ve? Probabilidad de que un evento ocurra a es igual a que arriba que va Casos favorables. casos favorables sobre casos totales. Casos totales fácil de hallar, son 6 porque el dado tiene 6 caras. Casos favorables, en este caso de que nos salga un número par, ¿cuántos tenemos? Vamos contando. Aquí hay un caso a 1. Aquí hay otro caso 2 porque es par el número, ¿no ve? Aquí está, es par. Ya son 2. ¿Y cuántos más tenemos? Uno más. Entonces, ¿cuántos casos favorables tenemos de números pares? 3. 3. Listo. Ahora aquí podemos simplificar, hacer la división directa con la calculadora, no hay problema, ¿no ve? Entonces, tercera de 3 es 1, tercera de 3 es 2. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad? Un medio. En porcentaje sería 1 sobre 2 es 0,5, ¿no ve? Multiplicado por el 100%, ¿cuánto me sale? 0,5 por 100%, ¿cuánto es? Sin miedo. El 50%. Listo. Correcto, el 50% me ha salido. Y eso lo podía calcular incluso sin hacer el ejercicio, ¿no ve? Porque digo, a ver, hay 6 caras, ¿no ve? Hay 3 opciones de que me salgan par, es la mitad. Y la mitad es el 50%, ¿no ve? Y la otra mitad es de que las caras sean números impares, ¿no ve? Entonces, tienen que utilizar un poquito la lógica, el razonamiento y todo eso, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Dudas al respecto? Ninguna, ¿no? A ver, un ejemplo más. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un número primo? Casos totales sabemos, son 6. Casos favorables, ¿cuáles son aquellos números primos? ¿O cuál es la definición, perdón, de un número primo? ¿Quién me dice? ¿O cuáles son números primos directamente, sin saber la definición? Son aquellos que son divisibles entre sí mismos y entre uno. Ya, exacto. Entonces, ¿cuántos números primos tenemos en las 6 caras, mi estimado? 2, ¿Cuáles son? 2 y 3. A ver, ¿están de acuerdo con su compañero? Y el 5. 3, Liz. 3 son, dice, los números primos. ¿Cuáles son? El 2, El el 3. 2, el 3 y el 5. Sí. ¿Qué dice el resto? ¿Qué novela está viendo el resto? El 1 también es número primo. A ver qué dicen. Sencilla la pregunta. ¿Cuáles son números primos? Del 1 al 6 en este caso. Algunos ya han respondido, el resto. El 1 es número primo. No. El No. 2, el 3 y el 5 es Liz. Sí. Ya, el 2, el 3 y el 5. Correcto. El 2, el 3 y el 5 son números primos en este caso, ¿no? Porque solo estamos abarcando hasta el número 6. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado nos salga un número primo? Es parecido al anterior, ¿no ve?
caso favorable es el 2, el 3 y el 5. Entonces son 3 de 6. Si hacemos todo el artificio matemático, metemos a la calculadora, etcétera, etcétera, nos va a salir un medio o 50%. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Sí, lice. Ya, Sí, entonces no hay donde perderse, ¿no ve? Ya, vamos a volver a resumir. Primero, hemos hallado el espacio muestral. Los objetivos que encierran este ejercicio son los siguientes. Repito, hallamos el espacio muestral, le asignamos un nombre numérico a ese espacio muestral, también le asignamos una probabilidad y esa probabilidad puede ser graficar, ¿sí? Eso es lo único que hemos hecho al asignar una función de probabilidad, ¿ya? Resumen, eso hemos hecho en resumen. Ahora, si estamos asignando una probabilidad y sabemos que es un sexto en este caso, ¿cuál es la ecuación? ¿Quién me dice? Porque sabemos que una gráfica está representada por una función. F de X es Y. ¿Lo ven? Eso habían visto en álgebra. Por ejemplo, ¿cuál es la función general de una recta? Y es igual a ¿qué? Se han olvidado. ¿Cuál es la función general de una recta? A más B por X. ¿Nadie? A más B. ¿Qué falta? A más B. Por X. X por X. X. ¿Lo ve? Esa es la función de una recta. Y también se puede decir f de X, ¿no ve? Eso han visto en álgebra. ¿Sí? O me estoy inventando. No, ¿no ve? F de X es igual a A más B por X. ¿Sí o no? Así han visto en álgebra. Ahora, si yo tengo calculada ya mi función, ¿cuál es la ecuación de mi función? ¿Quién me dice? ¿Cuál es mi ecuación en este caso para el ejercicio del dadito? Un sexto, pues ahí está, les está mostrando. Simplemente que no tiene una variable X en común. La ecuación en este caso es una constante, ¿no ve? Y la teoría y la gráfica nos muestran justo esto. A ver, vamos a ir más arriba en la grafiquita que hemos hallado. ¿Cuál es la ecuación aquí? Un sexto, pues. ¿No ves? ¿Recuerdan? Cuando graficábamos, ahí está, un sexto. Es todo simétrico. Entonces, la ecuación de cualquier valor de X en este caso va a ser un sexto o es una constante. Entonces, lo que hemos hecho es hallar esa ecuación simplemente, ¿sí? ¿Se entiende esa partecita? Recapitulando nuevamente, creo que son 10 veces. Hemos hallado el espacio muestral, le hemos asignado un nombre a ese espacio muestral, hemos asignado una función de probabilidad y esa función de probabilidad había sido el valor de la ecuación que queríamos hallar, que es un sexto. Listo. Eso es lo que hemos hecho al hacer una función de probabilidad. ¿Sí? Para que ustedes practiquen, necesito que resuelvan lo siguiente. Antes de practicar, hay unas propiedades que tienen las funciones y la primera dice que tiene que ir esa función entre 0 y 1, ¿sí? No puede pasar del 0 y tampoco del 1. No puede irse al lado negativo y no puede pasar el 1. ¿Qué quiere decir? Que tiene un valor de 0 a 1 o del 100%, ¿sí? La sumatoria de todas sus probabilidades nos debe dar 1, habíamos dicho la anterior vez. Si ustedes suman un sexto más un sexto más un sexto más un sexto más un sexto y más un sexto, van a
corroborar que es 1. Ya en la anterior clase habíamos visto que la sumatoria de todas sus probabilidades era 1. ¿No ven? Entonces, esas dos propiedades son las que cumplen para que sea una función. Ahora, lo que les pido es hallar este ejercicio 1. Determina si la siguiente función es una función de probabilidad. Si lo es, encuentra la función de probabilidad en forma de tabla y en diagramas de barras. Tenemos que hacer lo mismo. La única diferencia que, ¿cuál era el valor de la función de los daditos? A ver si se recuerdan. Un sexto. Un sexto, ¿sí? Entonces aquí voy a poner, esto era de los dados. Un sexto. Ahí está. Este era de los dados. Ahora, esto es lo que tenemos que hallar. ¿Sí? ¿Qué generalmente o qué gráfica nos representa cuando se eleva x al cuadrado? A ver, ¿quién me dice? Parábola. Mm, A ver, ¿qué dice? ¿Parábola? Sin miedo, no tengan miedo. Que cuando se eleva una ecuación al cuadrado nos genera una. Cuando es elevado a la unidad es una recta. Cuando es elevado al cuadrado es una parábola, pues, ¿no? Sin miedo. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora calcular la función de probabilidad. A ver, traten de calcular, de todas maneras conmigo lo vamos a hacer. Tiene que ser, dice la tablita. Para los números 1, 2, 3, 4. ¿Qué es esto? Rango o dominio. Rango. Rango. Ya, entonces, ¿qué tenemos que hallar? Una craneadita, a ver. ¿Tenemos el espacio muestral? Sí, no, porque sí, porque no. ¿Quién me dice? Tenemos el espacio muestral, como en el anterior ejercicio nos daban los dados y habíamos hallado todo el procedimiento y después hemos asignado el rango, perdón, y después de asignar el rango la probabilidad. Tenemos el espacio muestral en este caso bien definido. Voy a poner como en la tablita. Espacio muestral, X abajo y f de X. ¿Tenemos el espacio muestral bien definido en el ejercicio? No. No, no tenemos bien definido este espacio muestral. No tenemos bien definido. No nos dice si son monedas, no nos dice si son dados, no nos dice si son doctores ocupados o desocupados, como habíamos visto. Entonces, no tenemos eso. Tenemos el rango. Sí. Ya, tenemos el rango. Entonces, ¿cuánto es el rango en este caso? 1, 2, 3 y 4. ¿Y dónde hallamos eso? Aquí está. Aquí nos ha dicho. ¿No? Determina la siguiente función, determina si la siguiente función es una función de probabilidad, ¿sí? Encuentre en la tablita, grafique para tales números, dice, para x1, 2, 3, 4. Entonces, no tenemos el espacio muestral, pero sí tenemos el rango o los nombres que hemos asignado a ese espacio, que no lo conocemos aún. ¿Cuál es el objetivo? Es hallar justamente f de x. ¿Cómo hallar f de x? A ver quién me dice. Y ahí va la teoría que decía Belén. Todo tiene una variable independiente y una dependiente. ¿Cuál es la variable dependiente? Y. ¿Cuál es la variable independiente? X. Ahora, ¿cómo hallo la función de probabilidad teniendo los valores de mi rango que son 1, 2, 3, 4? O los valores de X que son 1, 2, 3, 4. ¿Qué es lo que hago? A ver, chicos.
¿Qué hacíamos? Reemplazar uno Exa- en x al cuadrado. Ya tienes la respuesta correcta. ¿Qué hacíamos cuando graficábamos en álgebra? ¿Recuerdan? Así, una tablita. ¿Sí o no? ¿Sí? Y aquí colocábamos f o f de x, cualquiera el orden de los factores más altera el producto. Así hacíamos, ¿no ven? Y f de x también es conocida con qué letra? Con la letra Ya. y. Entonces, hacíamos eso. ¿Qué valores tenemos? 1, 2, 3, 4. Eso nos dice el ejercicio. ¿No ve? Los valores de x, aquí está 1, 2, 3, 4. Entonces, lo que les preguntaba, ¿cómo hallamos y entonces? Lo que dice Belén, tengo que reemplazar cada punto en la ecuación. A ver, reemplaza. Cuando x vale 1, ¿cuánto vale y o f de x? 0,12. Ya. Entonces, para 1, reemplazando aquí, nos va a salir 0,12. ¿Sí? Entonces, ya he hallado el primer punto. 1 y 0,12 en y o en f de x. Siguiente, cuando f de x vale 2, o cuando x vale 2, ¿cuánto vale f de x? 0,18. 0,18. Cuando x vale 3, f de x vale 0,28. 0,28. Y por último, cuando x vale 4, f de x o y vale 0,42. 42. 0,42. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Hay alguien que no entienda? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Simplemente estamos reemplazando cada valor de x en la función y esa función que nos muestra una probabilidad. En este caso, aquí están las probabilidades. Ya hemos hallado la función de probabilidad. ¿Sí se entiende lo que hemos hecho, chicos, chicas? ¿Sí? ¿No? Puede ser. Inge, Quiero que una todos pregunta. entiendan lo que hemos hecho. Por si Inge, pasamos, ¿han entendido? ¿Sí? la función f de x donde muestra x elevado al cuadrado más 5 dividido entre Ajá. 50, ¿es una fórmula así general ya? ¿O nos está Claro. dando Por eso datos de es 5 y 50? una función. ¿Puedes repetirles? No lo estoy escuchando Sí, bien. es una. Ajá. No conocemos el espacio muestral como en el dado, ¿no ve? En el dado sabíamos la descripción del espacio muestral, hemos asignado un nombre a cada uno de esos espacios o a cada uno de los valores del espacio muestral y hemos hallado una ecuación que era un sexto, ¿sí? ¿Recuerdas? ¿Sí? ¿Recuerdas en lo? Te pregunto. Inge, no lo está escuchando bien. No sé si es de mi señal o es eso, el de usted. Hola, hola. ¿Todos me escuchan? Sí, Lice. ¿Me escucha Normal. el resto? Sí, Lice. Se escucha. Lisito, normaliza. Sí, eso escucha. Ya, entonces, tal vez es tu señal. De todas maneras, voy a explicar para que cuando lo suba al Moodle puedas ver el video, ¿ya? Pero voy a explicar. Lo que habíamos hecho anteriormente es que hallar una ecuación, pero paso a paso. Teníamos el espacio muestral, le hemos asignado un nombre al espacio muestral que es numérico, hemos asignado una probabilidad y hemos visto que la ecuación de esa probabilidad era una constante, un sexto, ¿sí? En este caso, para este ejercicio en específico, no conocemos el espacio muestral, pero sí nos han dado la ecuación, ¿sí? Hemos
partido al revés, hemos partido del final. Tenemos la ecuación, tenemos los valores de X, no tenemos el espacio muestral que no nos está preguntando y tampoco tenemos el valor de cada uno de los elementos que componen f de X, ¿sí? Para hallar f de X, lo único que hay que hacer es como en álgebra, reemplazar cada valor de X en esa fórmula. Y al reemplazar ese valor de X en la fórmula, nos va a salir el valor de Y. Y ese valor de Y, según la teoría estadística, hemos dicho que es la probabilidad de esa función. ¿Sí? ¿Se entiende? El resto. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Hablen ahora, callen para Ya siempre. se comprende bien. Sí, ¿no ve? Entonces, lo Sí, único, Lisa, se entiende. ya, lo único que hemos hecho es razonar un poquito. Hemos dicho, ya, hemos ido de una manera, de arriba a abajo. Ahora estamos yendo de la otra manera, de abajo a arriba. Pero si nosotros conocemos los conceptos y definiciones de todo lo que hemos hablado, por eso repetí unas 10, 20 veces qué es espacio muestral, qué es el rango, ¿no ve? ¿Qué es la función de probabilidad y qué es la ecuación de función de probabilidad? Entonces tengo que saber resolver los ejercicios como me plantean de diferentes formas. En este caso, estamos yendo de abajo arriba, ¿sí? Tenemos una ecuación, reemplazamos los puntos de X, hallamos Y y listo. Ya hemos terminado el ejercicio. Y es f de X o la probabilidad de esa función. No hay dónde perderse, ¿sí? Una vez que hemos hallado la probabilidad de cada valor de X, ¿cuál era el siguiente paso? ¿Cuál era el siguiente paso, chicos? ¿Qué nos pide acá? Sin miedo. Graficar. Sí, correcto. Antes de graficar, voy a ir arriba para que se ubique. ¿No ve? Aquí hemos graficado la función un sexto o 1 de 6, que era una constante. ¿No ve? Si es una constante, entonces forma lo que es una recta. ¿No ve? Cuando para cada valor del 1 al 6 del dado teníamos un sexto. Ahora, ¿cómo hacemos para graficar el otro ejercicio que estamos haciendo? ¿Quién me dice? La respuesta la tengo abajo, obviamente, pero necesito que usted grafique. ¿Qué hago para graficar esos puntos? Primero me armo mi eje, ¿no ve? Aquí vamos a hacer eje X, Un mapa cartesiano. exacto, un mapa cartesiano. Entonces, ¿cómo grafico? Unión de puntos. No, unión de variables X y Y. A ver, ¿cómo graficas? ¿Te dan cuenta? Hemos manejado bien el álgebra, hemos graficado cuando les daban unos puntos en álgebra, y ahora tengo que graficar esta representación estadística que me da el docente. ¿Cómo grafico? Aquí en chiquitito vamos a graficar eje X, Y. ¿Cuáles eran los valores de la tablita que hemos hallado? Aquí hemos hallado hace rato. Vamos a volver a poner. Cuando X es 1, ¿no ve? Ahí está. Cuando X es 2, así hemos hecho, ¿no ve? Cuando X era 1, ¿cuánto valía Y? 0,12. 0.2. ¿Lo ven? Eso hemos hallado. Cuando X era 2, ¿cuánto valía? 0,18. Aquí vamos a poner 0,18. Sí, Liz. 0,18. ¿Ya? Entonces voy a graficar porque los demás puntos lo tienen ustedes. ¿Sí? Aquí me voy a agarrar unos puntitos. Entonces,
Aquí voy a colocar para graficar. El resultado lo tengo abajo, pero estoy graficando con ustedes. A ver. Aquí vamos a graficar. Cuando X es 1, ¿cuánto vale Y? Me voy hacia arriba, digamos 0,12 por aquí. ¿Sí? Entonces ahí está un puntito. Eso vale 0,2, lo que habíamos dicho. Cuando X vale 2, ¿cuánto vale Y? 0,18. 0,18. Entonces 0,18 está un poquito más arriba, ¿no ve? Aquí. ¿Sí? Ya. Cuando X vale 3, ¿cuánto vale Y? 0,28. 28. Entonces va más arriba, ¿no ve? 0,28. De golpe sube. Más o menos por ahí. Cuando X vale 4, ¿cuánto vale Y? 0,42. 0,42. 42. 0,42, que se va a ir más arriba, ¿no ves? Del 0,28 al 0,42 se ha disparado. Esto lo puedo representar con un diagrama de barras, ojo, ¿sí? Ahí está un diagrama de barras. Pero, ¿qué forma representa esta ecuación? Lo voy a hacer mejor, perdón, para que me entiendan y no digan, ay, no estoy entendiendo. Estos puntos puedo representar con un diagrama de barra como lo habíamos representado hace rato arriba. ¿No ven? En el ejercicio de los dados. Ahí está mi diagrama de barras. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la ecuación o cuál es la forma de esta ecuación que se está representando en la gráfica? Ya su compañera al empezar dijo, cuando es elevado al cuadrado, ¿qué tipo de ecuación es? No es una recta. ¿Qué es? Parábola. Una parábola. Una parábola. Entonces, si nosotros graficamos de manera correcta, estamos viendo que hemos encontrado una parábola. ¿Sí? Entonces, confirmado. Al reemplazar los puntos de X, hemos visto que reemplazando en esa función, hemos encontrado una parábola. La gráfica se puede representar con diagramas de barras. Se ubican cómo representar con diagramas de barras. Simplemente es graficar una barrita en el punto que estamos hallando, nada más. ¿No ve? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, licenciado. ¿Quién no está entendiendo, Dije, chicos? disculpe que le pregunte de nuevo. Ahora sí, Sí, tal vez lo voy a escuchar. ya. La función que nos ha dado de f de x elevado, Ajá, no, x elevado al al cuadrado más cuadrado. 5 dividido sobre 50 ¿nos está dando el ejercicio o es una fórmula ya general? Ah, ya. Ahora sí te entiendo. No, es una, ¿cómo se llama? Es una fórmula que nos está dando el ejercicio. No es la fórmula general, ojo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Es una fórmula, pero que nos está dando solamente el ejercicio. No es una fórmula general que abarca todo. ¿Sí? Está bien, sí. Es como en esta, te he dicho. Esta también es una fórmula. F de x es igual a un sexto. La diferencia es que no tiene la variable x, pero sigue siendo una fórmula, sigue siendo una función. ¿Lo ve? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Entonces, cuando nosotros reemplazamos en nuestra tablita, vemos que para cada valor que se llama de x, siempre va a ser y un sexto. Entonces, estamos representando lo que han visto en álgebra. Lo mismo estamos haciendo acá. Tenemos esa formulita, reemplazamos los valores de x, que no es una fórmula general, es una fórmula del ejercicio, y al final tenemos el valor de y que nos interesa para poder graficar. Aquí está paso a paso cómo se resuelve lo que les he explicado, chicos, no hay donde perderse. Una de las propiedades que tiene que tener, hemos dicho que la sumatoria de todas las probabilidades debe darnos 1. 1. Y los valores de la probabilidad tienen que ir de qué valor a qué valor? 0 a 1. De 0 a 1. Entonces, ya saben, la sumatoria de todas las probabilidades nos debe dar 1. Y la otra propiedad es de que todas las probabilidades deben ir de 0 al 1. ¿Sí? ¿Sí? La primera probabilidad, ¿cuánto era? 0,12. ¿No ve? ¿Sí? 0,12. Va del 0 a 1. ¿Cumple la propiedad? Sí, lice. Sí. Cumple.
La segunda, 0,18, ¿cumple la propiedad? También cumple. La tercera era 0,28, ¿cumple la propiedad? También. También. Y la última era 0,48, creo, ¿no? Sí, ¿Sí? 0,48. ¿Cumple la propiedad? Sí. Cumple. Ahora, ¿qué pasa si esa probabilidad nos iba a salir 2,45? ¿Estaba bien Ya lo que no hemos cumple. hecho? Ya no cumple. ¿Por qué? Porque se pasa del 1. ¿Qué pasa si nos sale menos 1,2? No cumple. No cumple. Entonces hemos hecho mal el ejercicio. ¿Sí? Ahora, aquí está paso a paso. Ojo, aquí está con quebradas. Cuidado que me digan, pero el ingeniero ha sacado 0,18 en el primero y ahí dice 6/50. No es lo mismo. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no ves? Simplemente se divide el 6 entre 50 y nos va a salir ¿cuánto? 0,12 primero era el 0,12. primer resultado. ¿No ve? Entonces, así tienen que razonar. Listo. Fácil, difícil lo que hemos hecho. Fácil, ¿no ve? Y aquí está lo que les había dicho. Ahí está el resultado de la gráfica, ¿no? Cada puntito va hasta cierto valor, ¿sí? Entonces, esto está un poquito fallando la escala, pero hemos representado conmigo, hemos hecho la gráfica, así que no hay donde perderse. Y esto nos genera, perdón, una parábola, ¿no? Un poquito el pulso me falla, pero es una parábola. A ver, lo vamos a hacer mejor. Ya, algo así, ya digamos. Es una parábola, ¿no? Hemos visto eso, hemos corroborado que es una parábola. ¿Alguna duda, chicos, sobre lo que hemos hecho? ¿Alguna duda? Ya, a ver, al azar vamos a hacer para ver si me han entendido todos. ¿Qué hemos hecho el día de hoy? Bueno, no el día de hoy, ¿qué hemos hecho ahora? A ver, Nayeli Claros Heredia, ¿qué hemos hecho hasta ahora en el ejercicio? Los 3 pasos. ¿Me puedes indicar? Se salió Nayeli, le ha dado miedo. ¿Quién me puede decir qué hemos hecho? Si hemos repetido 10 veces. A ver, Oscar, ¿qué hemos hecho? Una función de probabilidad. Ya hemos hecho la función de probabilidad, ¿sí? Pero, ¿cuáles son los pasos que hemos hecho hasta ahora? 10 veces hemos repetido. A ver, ¿quién me dice? Primero hemos encontrado el Espacio muestral. espacio muestral. Segundo, le hemos dado un nombre a ese espacio muestral y esos nombres son números, también conocido como el rango. Y ese rango tiene valores, repito, numéricos. Ese es el valor de la variable X. ¿Sí? Tercer paso. Mi caja está. Tercer paso. Hemos sacado la probabilidad. Hemos sacado o hemos hallado la probabilidad, ¿no ve? Sí, esa probabilidad representa una ecuación o una función, ¿sí? Y los valores que se hallan para hallar esa probabilidad son los valores de Y. Listo. Y el último pasito es el que les está mirando en la pantalla. ¿Qué hemos hecho? Graficar. Graficar. Listo. Entonces, toda la teoría que es tan tediosa que está arriba se reduce en 4 pasos. Y esos 4 pasos no deben de olvidarse. Por favor. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hemos hecho el día de hoy también? Lisa, ¿y cómo podríamos decir mediante esta gráfica que la probabilidad de, bueno, nuestra probabilidad de la función esta es en orden ascendente o Sí, cómo podríamos describirla? sí, podrías describir, tiene un orden ascendente, pero en forma de una parábola, ¿no ve? ¿Sí o no? Sí, no es una recta perfecta. O sí es una recta perfecta. No, ¿no ve? No. Y aparte la ecuación nos dice que no es una recta perfecta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, la ecuación mismo nos dice que no es una recta perfecta. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Nayeli, ¿te has escapado? ¿Qué ha pasado?
Vente, vente, no te asustes. Buenos días, Licen. Se fue mi internet. Ya, ya. ¿Qué más? ¿Alguien más que me haga una pregunta? Inge, ¿Quién no ¿y ha- cuál era? ¿Qué estábamos buscando, Pedro? ¿Qué probabilidades estábamos encontrando Pero en aquí está, general? pues, pero aquí hemos encontrado las probabilidades. Gráficamente, para el valor de 1, la probabilidad es 0,12. Para el Ah, sí, valor sí, de sí. 2 es 0,18. Ahí está en tablita, abajo está en gráfica. Estas son las probabilidades. Aquí está. ¿Sí? Ahí están las probabilidades. Si Sí, suman, se entiende. tiene que darles 1. A ver, sumen, ¿les da 1? Sí, Licen. Correcto. Entonces, esas son las probabilidades. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué pregunta más tienen, chicos? Ya para terminar la clase, vamos a ver lo siguiente. La función de distribución acumulativa de esa variable discreta. Esto hemos visto ya en estadística 1, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿O no? Sí, sí. Incluso hemos visto en estadística 1 lo de arriba. ¿A qué equivalía esa probabilidad? ¿Recuerdan? Habían columnitas. ¿A qué equivalía? A ver, ¿recuerdan o no recuerdan? ¿A qué columna equivalía? Marca de clase, N, frecuencia absoluta, frecuencia relativa. ¿Cuál es la que hemos calculado ahorita? ¿Cuál se dividía casos favorables sobre casos totales? La frecuencia Frecuencia absoluta. absoluta o relativa. A ver, ¿quién me dice? Ve, de memoria hemos Relativa, Liz. aprendido estadística 1. ¿Cómo se calcula la absoluta? A ver, ¿quién me dice? Por 5 puntos ponderados. Rápido, pero. Es la sumatoria de los casos favorables, licenciado. A ver, ¿qué dicen, chicos? Rápido, así para terminar ya la clase. La columnita de la frecuencia absoluta y relativa, ¿cómo se calcula? Dice su compañero, es la sumatoria de los casos favorables, la frecuencia absoluta. ¿Está en lo correcto? Si no, Es el número de Todos veces, los... dice, que aparece, Sí. es el número de veces o sucesos que aparecen en un que estudio. aparece en un estudio. Exactamente. Eso es lo que es la frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Y qué es la frecuencia relativa entonces? ¿Qué es la siguiente columnita? Se suma lo que es la Es absoluta. Suma. Se todos suma los en casos toda posibles o toda la frecuencia absoluta la que de esa es misma fila y dividido entre todos los casos posibles o sobre el total de datos. correcto. Eso es lo que hemos hecho en estadística 1 o no. ¿Sí? A cada valor de la frecuencia absoluta le dividíamos entre el total de casos. Y eso también había sido probabilidad. Entonces ya habíamos visto desde esa época probabilidad sin haber analizado, ¿no ve? O sea, no analicen ustedes. Entonces, ¿se entiende? ¿Sí? Sí, Inge. Ya. El resto, si no está entendiendo, revise los videos de estadística. Ahora, ¿qué hacíamos después de encontrar la frecuencia relativa? Hacíamos la frecuencia relativa acumulada, ¿no ve? ¿Y qué era la frecuencia relativa acumulada? Copiábamos el primero y ¿qué hacíamos? Sumar Sumábamos el siguiente en Z. en zigzag, en Z, ¿no ven? Como habíamos dicho, en Z se sumaba. Entonces lo mismo va a ser aquí, ¿sí? La función de probabilidad no debe pasar el 1 y vamos a hacer lo mismo. Este 0,5 copiamos a la derecha y sumamos el 0,3. 0,5 más 0,3 0,8. y 0,8 más 0,2. 1.
Sí, aquí está, paso a pasito, ¿no ve? Copiamos el primero, ahí está, 0,5. Cuando optamos el valor de 2 más, tenemos que sumar los dos. Dice 0,5 más 0,3 y eso es igual a 0,8. ¿Sí? Y cuando queremos hacer para 3 puntos, la probabilidad acumulada es sumar el primero más el segundo más el tercero. Y esos valores son 0,5, 0,3 y 0,2. Sumados nos tiene que salir 1. Lo único que estamos haciendo es sumar estos valores de aquí arriba. 0,5, 0,3 y 0,2. ¿Sí se entiende cómo hacer la sumatoria de las probabilidades? ¿Sí? Sí. Vamos a repetir y explicar una vez más. Cuando toma el valor de 1, la función, aquí está. Cuando toma el valor de 1, ¿cuál es su probabilidad o su f de x? 0,5. 0,5. La diferencia que hemos dicho cuando hablamos de la frecuencia acumulada, representamos con una f mayúscula, ¿no ve? Entonces, cuando toma el valor de 1, hay que considerar todas las probabilidades que están menos de 1. Aquí está el 1. ¿Cuántas probabilidades hay menores a 1? Solo 1. 0,5, ¿no ve? Solo 1. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a ir haciendo el siguiente para 2, aquí está. Cuando la función de probabilidad acumulada toma el valor de 2, aquí está, colocamos acá. Tenemos que sumar, ¿qué? Las probabilidades menores a 2, ¿se entiende? ¿Sí? Menores a 2, todo esto. ¿Cuántas probabilidades hay? Aquí está una y aquí está la otra. ¿Sí o no? ¿Sí? 0,5 más 0,3. Se lo suma al ING, las probabilidades. 0,8 sería las probabilidades de que me salga 2. Claro, porque te está diciendo, suma todas las probabilidades. Eso te dice la fórmula. Se los voy a leer que les dice la fórmula. Suma todas las probabilidades para todos los valores de x menores a 2. ¿Cuáles son los valores de x? ¿Estos o estos? ¿Cuáles son los valores de x? De la izquierda. ¿Esto o esto? Esto me has dicho, ¿no? El de la izquierda. Sí. Entonces, si estamos diciendo todos los valores menores a 2 o iguales a 2, es el 2 y el 1, ¿no ve? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y esas tienen sus probabilidades que están a la derecha. Entonces, esas probabilidades debemos de sumar. ¿Sí? 0,5 más 0,3 es 0. 0,8. Ahí está la respuesta, chicos. 0,8. Para finalizar, 2 ejemplos más les voy a dar para ver si se ubican. Vamos a hacer este. Hay que sumar todas las probabilidades menores o iguales a los valores de x que adopta de 3. O sea, para 3, para 2 y para 1. ¿Cuáles son sus probabilidades? Aquí está. Entonces debemos sumar 0,5 más 0,3 más 0,2 y eso nos sale igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende esa partecita? ¿Sí? Sí, Lice. Sí. Ahora, lo voy a complicar para finalizar el tema. Lo voy a complicar un poquito más. Y voy a decir, voy a sumar las probabilidades cuando x adopta los siguientes valores. 1, esperen, 2 voy a hacer mejor para complicarlo un poquito más. Cuando adopta los valores de 2 y 3. Pero esto tiene que ser menor o igual y esto tiene que ser. ¿Qué tiene que ser? Solamente quiero sumar las probabilidades entre 2 y 3. ¿Cuál es la sumatoria de sus probabilidades? Mayor o igual. ¿Qué sería? ¿Mayor igual o menor igual? Mayor o igual. Intervalos, exacto. ¿Y aquí está bien?
o está mal? Cuando x es mayor o igual a 2 y x es... ¿Cómo se lee? A ver, chicos. ¿Cómo han pasado álgebra? A ver. Menor o igual a 3. ¿Estaba bien, sí o no? ¿Qué rango estoy pidiendo entonces? Intervalo cerrado, me han dicho algunos, de 3 y 2. Solamente las probabilidades entre 2 y 3 o 3 y 2 estoy sumando. ¿Cuánto es, chicos? 0,5. ¿Por qué? Porque estoy sumando 0,3 más 0,2. 0,2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que x esté entre 3 y 2? Mejor respondido. 50%. 0,5. 50%. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esté x entre 0 y 2? Ya saben, 0,5 o 50%. ¿Sí? Ya, chicos. Van a desayunar bien la siguiente clase para que se pueda entender todo esto. No estoy hablando por demás y tampoco me estoy inventando. Simplemente estoy recordando cómo se trabaja con funciones que habían visto en álgebra, que habían visto incluso en cálculo, que hemos visto en estadística 1 y estamos repasando lo que es en estadística 2. Entonces, simplemente aquí hemos hecho una sumatoria de probabilidades. Hemos dado un rango. Cuando vale 1, ¿cuánto vale su probabilidad? 0,5 hemos dicho. ¿Lo ve? ¿Sí? Voy a cerrar con eso. Cuando vale 1 y quiero sacarlo acumulado, vale 0,5. ¿Sí? Si x vale 1 y 2, ¿cuánto es la probabilidad? 0,5 más. 0,3. Sí, correcto. Y si vale 3 más, ¿cuánto vale el total de su probabilidad? Sumo es 0,2 más 0,3 más 0,5 es 1. 1. ¿Lo ven? Ahora, eso he hecho paso a paso, de arriba a abajo, del 1, 2 y 3. Pero después he dicho, ¿cuál es la probabilidad cuando x vale 2 y vale 3? O cuando va entre 2 y 3. O cuando x es mayor a 2 o menor o igual a 3. ¿Cuánto vale? 0,5. 0,5. ¿Por qué? Porque he sumado 0,3 más 0,2. Y lo último, ¿cuál es la probabilidad si x vale 1 y 3? ¿Quién me dice? Solo 1 y 3. 0,7 dice. 0,7 sería el 0,7. resultado. ¿De dónde has sacado? Has sumado 0,5 más 0,2. 0,2. ¿Sí? ¿Se entiende ahora, chicos? Chicas. El silencio me dice que no han entendido nada. ¿Qué ha pasado? ¿Han entendido o no han entendido? Sí, dice todo bien. Sí, Lice. Ya, chicos, entonces nos hemos repasado de la hora. Vayan a su siguiente clase. Vean el video, lo voy a subir más tarde. Y les voy a pasar al grupo de WhatsApp los que aún no están pudiendo ingresar al Moodle, ¿sí? Ya, ya, chicos, la siguiente clase vamos a avanzar un poquito más, ¿sí? Hasta el miércoles va a estar inhabilitado el módulo, nos han dicho. Sí, sí, no se preocupe. Si no están habilitados, les voy a pasar al grupo de WhatsApp o Telegram que tenemos, ¿sí? Está bien. ¿Hemos armado el grupo de Telegram con ustedes? No. No, todavía, dice. Entonces vamos a armar ahorita. Vamos a armar a mediodía, entonces, cuando terminen sus clases. Ya les voy a pasar la instrucción. Ya, chicos, vayan a su siguiente clase. No quiero perjudicarles. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, Lice. Chao, Luego, Lice. chao. Respiren un poquito, porque les ha dolido su cabecita, ha resonado mucho. Chao, chao.